Ingenieros, buenas tardes, ¿cómo han estado? Permítanme, yo comparto la pantalla para que veamos el tema de la sesión de hoy. Ok. Vamos a ver las técnicas que se utilizan para mejorar el desempeño del equipo. Ya hemos mencionado alguna de ellas, veámosla ya más formalmente. La primera técnica es la memoria caché. ¿Ustedes cómo se define la memoria caché en términos de computación? Porque parece que en psicología también hay memorias cachés y en otras cosas. Entonces, una memoria caché es una parte de la memoria, del concepto de memoria virtual que habíamos hablado la vez pasada. Es una parte de la memoria que hace referencia a cualquier elemento de computación, sea instrucciones o datos, que han sido utilizados, han sido accedidos recientemente y que posiblemente van a ser utilizados en el futuro. De eso no hay que pensarlo mucho. Si usted mira a cualquier instrucción de ciclo, uno sabe que mientras la condición sea o verdadera o falsa, dependiendo del tipo de instrucción, ese grupo de instrucciones que conforman el cuerpo del ciclo se van a repetir. Con valores distintos, pero sí son las mismas instrucciones y son las mismas variables, aunque los valores cambien. Recuerden que aquí lo que nos interesa es, desde el punto de vista computacional, cuál es la dirección de memoria del objeto que necesitamos para hacer el cálculo, no qué contenido tiene esa dirección de memoria. Eso es problema de la lógica de la aplicación, porque las variables no adquieren los valores por magia. Uno tiene que explícitamente darle valores a las variables y obviamente las constantes ya vienen con sus valores para que la aplicación le funcione a uno, ¿sí? El hecho de que vamos a utilizar un conjunto de instrucciones o de datos en el futuro del procesamiento de la aplicación, entonces llevó a esta gente a desarrollar unas memorias que tuvieran una tecnología diferente, que fueran de muy rápido acceso, ¿sí? Miren, el reloj del sistema está definido para la velocidad con la que el procesador va a responder a la ejecución de instrucciones. Las velocidades de reloj de los otros dispositivos por fuera del procesador, pues se pueden ajustar al tipo de tecnología. Que quede claro que un chip físico de cualquier tipo de procesamiento va a tener una velocidad de funcionamiento particular. Si esa velocidad de funcionamiento se supera, pues el dispositivo puede funcionar mal, puede equivocarse, puede generar errores. Entonces, cada elemento que le agreguemos a la placa base de nuestro equipo, de las primeras cosas que tienen que hacer es ajustar los relojes para que el elemento que acabamos de adicionar funcione correctamente. Pues en una bicicleta la velocidad del manubrio con la que usted maneja el manubrio de la bicicleta tiene que ser diferente a la velocidad que usted le aplica a los pedales. El pedaleo mueve la bicicleta, el manubrio la dirige, pero uno puede ir a mucha velocidad con el manubrio firme, sin tener que estar moviéndose a la velocidad del pedaleo. Más aún, si uno lo mueve a la velocidad del pedaleo, se quiebra la nalga completamente. Entonces, esa misma situación, la analogía, sirve para la computación. Cada elemento electrónico está construido para funcionar a una velocidad específica de reloj, porque lo que estamos haciendo es controlando la inyección de electricidad a cada uno de esos elementos. Entonces hay elementos que necesitan más o menos tiempo para poder funcionar correctamente. Entonces necesitamos una tecnología
asociada al hecho de saber que hay pedazos de código y datos que son recurrentemente utilizados cuando se está ejecutando una aplicación. Y ese es pues el trasfondo de la memoria caché. La otra alternativa, si no tuviéramos caché, es la clásica, ir hasta la memoria física, o sea, no existiendo la memoria virtual, ir hasta la memoria física e ir trayendo repetidamente, porque como la solución es para los bloques que se repiten, traer repetidamente instrucciones y datos desde la RAM, lo cual, como les mencionaba, la RAM funciona a otra velocidad de reloj diferente a la que funcionan los procesadores. Entonces, la RAM, como les he mencionado en sesiones anteriores, es una bodega, es un almacén de respaldo, es el backup. Porque si los datos por lo general están en disco, ir al disco sí es todavía más eterno desde el punto de vista de la velocidad del procesador. Entre la memoria, entre el procesador y la memoria, creo que la relación es de 1 a 25. Lo que pudiese hacer el procesador en 1, toma ir a la memoria y nos costaría 25. Creo que ir al disco es como 100 o 1000 veces más lento. Entonces, para no tener que estar recurriendo permanentemente al disco, porque ahí está el ejecutable de la aplicación. Para no ir al disco, entonces coloquémoslo en un lugar electrónico que no sea tan lento. Entonces colóquenlo en la RAM. Pero como les han mencionado, contra lo que se trabaja realmente en tiempo de ejecución es lo que está en caché o en las cachés. Entonces, siempre, como lo mencionamos la sesión pasada, siempre queda la pregunta, ¿yo cuánta RAM voy a necesitar? Porque si solamente va a ser un almacén donde para no ir al disco tenemos las cosas en RAM, pero lo que se ejecuta es en caché, entonces uno tiene que perfilar la sesión de usuario. ¿Viste? Este usuario, ¿qué es lo que va a demandar realmente? Entonces hay que tomar dos decisiones. ¿Qué tamaño tienen las cachés y qué tamaño tiene la RAM? Siendo más importante para ese perfilado de la sesión de usuario el tamaño de la caché. Porque a final de cuentas, si los datos no se encuentran ni en la caché ni en la RAM, pues se tiene que ir al disco. O sea, de todos modos, el último recurso de la computación sigue siendo el clásico recurso de computación, el disco duro. Cuando se usa la solución caché dentro de los procesadores con el objetivo que acabamos de observar, ustedes entenderán pues que el tamaño de las memorias cachés está bastante lejano al tamaño de las RAM y muchísimo más lejano del tamaño de los discos. Entonces, todo depende del usuario. ¿Qué es lo que le está pidiendo el usuario que se ejecute a la arquitectura de hardware? Entonces, es muy racional pensar que el sistema operativo, que es el que carga y descarga los datos contra la caché, no va a tener necesariamente todo lo que se requiera para todas las aplicaciones que se estén ejecutando. Siempre va a tener la misma instrucción, perdón, siempre va a tener la siguiente instrucción y siempre va a tener el segmento de datos disponible. No. Entonces, cuando lo que se busca por ejecución natural de cada aplicación y se encuentra en la caché, se dice que fue un hit. No sé si saben algo de béisbol, entonces un éxito de caché. Pero si lo que se buscó, la siguiente instrucción o uno de los almacenamientos de la aplicación no se encuentran en caché, se dice que fue un strike o una pérdida, una falla en caché. No es que falle la memoria, sino que falló la búsqueda de la siguiente instrucción o la búsqueda de alguna variable de almacenamiento. ¿Sí? Entonces,
esa parte de la pérdida o el strike en caché es el que más afecta, es el cuello de botella de esta solución. Porque cuando no se encuentra lo que necesitamos, entonces hay que ir a la RAM. Entonces ahí multiplicamos por n el tiempo de respuesta de la aplicación en ejecución. Por eso, lo que de pronto les mencionaba en sesiones pasadas, el reto para la ingeniería de software es desarrollar aplicaciones que no generen catch miss, o sea, no generen fallas en la búsqueda de los elementos en las cachés. ¿Sí? Entonces, ahí está la cuestión. La caché no lo soluciona todo porque todo dependerá de usted cuánta comida le quiere meter en la boca al procesador, cuántas aplicaciones quiere usted que le estén corriendo simultáneamente, independiente del número de cores que usted tenga. Más aún, el número de cores que va a implicar la simultaneidad en aplicaciones va a tener que balancear los tamaños de caché, porque se entenderá que en las cachés van a estar porciones de código y porciones de datos de todas esas aplicaciones que estemos corriendo simultáneamente. Es una entenderá que mientras más cores tenga el procesador, necesitamos cachés más grandes, porque el core, los multicore, invitan al usuario y obviamente al sistema operativo a que usen intensamente todos esos núcleos de procesamiento. Y si el asunto es dar tiempos de respuesta comprometidos con el usuario, entonces cada core va a tratar de que lo que haya en caché es lo que necesita para seguir ejecutando. Entonces las cachés como que van a tener que aumentar de tamaño a medida que el número de cores aumente. E incluso no necesariamente con el número de cores. Si los cores son muy poderosos, quiere decir que van a poder ejecutar muchas instrucciones por ciclo de reloj y por lo tanto la demanda contra la caché va a ser mayor porque va a consumir muy rápidamente la información que hay en las cachés y de pronto si la aplicación no termina exitosamente o el usuario no la cierra, se va a presentar un catch miss, se puede no encontrar el dato que estemos buscando. Muy bien, ¿en qué se aplica la caché? Entonces nosotros la vez pasada habíamos hablado del controlador de memoria, de la MMU. Y dentro de todo ese concepto de memoria virtual, habíamos mencionado que necesitamos que las páginas de la memoria virtual sean accedidas lo más rápidamente, pero que esas páginas de memoria virtual en realidad tenían un soporte por detrás que era un traductor a direcciones físicas de memoria. La caché sigue siendo una memoria común y corriente, sino que tiene una tecnología diferente. Y los métodos de acceso a esa memoria, los métodos físicos de acceso a esa memoria son idénticos. Necesitamos una dirección de memoria para acceder qué es lo que se está necesitando. Entonces, como todo lo vamos a hacer dentro de la caché, puede presentarse la dificultad de que el ejercicio de traducción de esas direcciones virtuales a direcciones físicas se realicen en caché. Ahí está parte también del truco de la memoria virtual, que el proceso de traducción arroje resultados dentro de la misma caché, que no haya que buscar el resultado en la RAM o en el disco. Entonces, en la memoria cachés del procesador tiene que residir lo que esté caliente, lo que esté vivo, lo que se esté ejecutando en este momento y el funcionamiento de la caché también debe estar incluido en eso. Como les decía ahorita, los discos duros son unas bacanerías porque permiten
mantener un montón de información disponible cuando se inicia la sesión de trabajo, pero obviamente incluso los de estado sólido tienen unas dificultades de tiempo de respuesta. Entonces yo les había de pronto mencionado que cuando uno corre la aplicación, entonces la aplicación puede tener un tamaño determinado que puede que quepa en el almacén de respaldo, en la RAM, pero la pregunta es, ¿va a caber en la caché? Y para que aplicaciones que adicional a tener los elementos de ejecución en la caché requieran disco, entonces a esa unidad de disco le sacan un espejo en caché, donde en ese espejo en caché se esté almacenando o provisionando de antemano datos que posiblemente se van a solicitar en la ejecución de las próximas instrucciones. Uno tiene que hacer compatible el hecho de que la caché habla de futuro y por lo tanto ese futuro puede tener implicaciones sobre el disco. Entonces se le crean cachés a disco donde se guardan imágenes de archivos que han sido utilizados recientemente y que posiblemente van a ser utilizados en las próximas instrucciones. Entonces también estamos combatiendo la lentitud del disco y mire que seguimos con la idea de colapsar el sistema de hardware dentro del procesador. Entonces vamos a tener que pedazos del disco están metidos dentro de la caché para facilitar la ejecución de las aplicaciones. Como con esto de la computación en la nube, yo no me meto con la navegación internet normal, porque es que eso depende de lo que cada uno de nosotros quiera trabajar. Pero sí sabemos que si estamos utilizando computación en la nube, vamos a necesitar utilizar un navegador web o una aplicación que vaya directamente contra la nube. En el caso de la navegación web, entonces ocurre una situación muy particular, que ya no es que necesitamos tener las instrucciones próximas ni los datos próximos, y si esos datos están en disco, entonces la caché de disco próxima, sino que esa navegación en web, como ustedes han visto, nos permite movernos hacia atrás. La mayor característica del mundo web es que tiene reversa, que es totalmente contrario a lo que nosotros consideramos que es el avance de una aplicación. Pero es que el mundo web, aunque son aplicaciones de software, son otro paradigma diferente de computación, en el que usted, una instrucción y sus datos corresponden a una página web. Y entonces, siguiendo el concepto de que como la caché va a utilizar las próximas instrucciones, pues en la caché van a estar las próximas instrucciones que posiblemente la aplicación ejecuta, la caché del mundo web lo que le permite a uno es tener memoria de la navegación, ¿sí? Crear una bitácora de la navegación, pero no solamente con direcciones, sino con contenidos. Entonces, las páginas web que han sido visitadas, sus códigos de interpretación y sus códigos compilados se almacenan en una memoria caché para facilitarle la navegación hacia atrás, por lo general, a los usuarios y que no tengan que necesariamente volver a hacer el request al servidor que contiene la página web, hacer todo, pues hay que transferir por red el request, pedir la página y después esperar que me la devuelvan y cargar todos esos datos. Y uno dice, pero ¿para qué los vas a cargar si los acabas de utilizar? Pero ¿y es que en dónde los guardamos? Porque la idea, desde el punto de vista del procesador, y por eso es un paradigma diferente de computación, es que el procesador
solo entiende de la próxima instrucción, no entiende de la anterior instrucción. Entonces, el mundo web le agregó a la solución del doctor Turing, le agregó lo que el doctor Turing nunca quiso que tuvieran los computadores, y era memoria en el procesador. Pero obviamente es para una aplicación específica, para la navegación web. Pero es que la navegación web tiende a volverse para ciertos usuarios en el ambiente de trabajo natural. La clásica que les he mencionado, memorias cachés de datos y de instrucciones, la que más se presenta. Bueno, como les mencioné ahora, las memorias caché son gestionadas por el sistema operativo. O sea, eso es un hardware que está ahí, que no tiene un software o firmware asociados que los maneje. No, se manejan como una memoria. Que sean de tal o cual tecnología, eso no le importa a nadie. Se supone que debe ser de una tecnología más rápida, memorias flash. Pero es el sistema operativo el que le genera la utilidad a la memoria caché. Y surge un concepto, el concepto de localidad. ¿Viste? ¿Dónde están localizados los datos? Pues, si son datos que se acaban de utilizar, entonces ellos deben estar localizados en una porción de la caché que se llama localidad temporal. En referencia a los datos. Y la pregunta es, oiga, ¿y dónde están los datos que se han utilizado no recientemente, sino anteriormente? O sea, no el pasado reciente, sino el pasado inmediato. Como diríamos, en la localidad temporal está lo que usamos hoy, y en la localidad espacial, ayer, están los datos que utilizamos ayer. Lo que pasa es que hoy y ayer en computación eso cabe dentro de un mismo segundo. El concepto de tiempo es bastante relativo en el procesamiento. Entonces se generan esas dos situaciones. Entonces, lo que me están diciendo es que voy a necesitar una solución en caché para lo que está más caliente y para lo que está tibio. Porque si solo colocáramos lo que está caliente y sabiendo que las memorias cachés no tienen toda la capacidad que tiene la RAM, entonces nos tocaría ir a la RAM. Entonces estas personas se diseñaron esta solución por niveles y por niveles de qué tan recientemente han sido utilizados los datos. ¿Sí? Este no, este ya lo hablamos. Creo que este también lo mencionamos. Ah, bueno, este sí es el dato, de pronto que me interesa. En la implementación práctica, los hits, los éxitos, se deben situar entre el 95 y 97% de los accesos a memoria. Si eso es así, si esa es la exigencia, y creo que el dato ya subió, está entre 98 y 99%. Quiere decir que la sesión de usuario, incluidos los elementos del sistema operativo, deben recibir en caché. Entonces, ahí ese número le ayuda a uno a pensar de qué tamaño necesita la caché, dependiendo, o las cachés, dependiendo de cómo es el perfilado de la sesión del usuario. Y aunque nos pueda parecer aburridor,
a cada tipo de usuario, a cada clase de usuario, hay que hacerle el perfilamiento. No a las personas con nombre propio, sino qué tipo de cargo va a utilizar esta aplicación en el computador. Y ese cargo, qué requerimientos tiene sobre las aplicaciones, cómo necesita que se ejecuten esas aplicaciones. Entonces, todo eso me da pie a mí, sabiendo que los porcentajes de éxito sobre caché deben estar alrededor del 100%, qué tamaño de caché debo tener yo. Y más aún, ya es la experiencia personal de uno como usuario. Uno casi que aprende hasta cuándo le aguanta el computador. Y obviamente esa frase que acabo de decir es de usuarios en general. Lo que uno debe decir es hasta dónde me aguanta la caché. Y con base en eso, pues hacer la adquisición del equipo. Porque cuando ya se bajan los éxitos de caché por debajo del 95%, ya las cachés no están funcionando correctamente. ¿Sí se entiende? O sea, el éxito en esto no es bueno al 90%, no es bueno al 94%, tiene que ser del 95% para arriba, entonces la sesión tiene que estar en la caché. Dicho eso, entonces, ahí están los números, ni siquiera me había acordado, pues pura memoria de tortuga. Dicho esto, entonces, estas personas dijeron, venga, si la caché más caliente, la que tiene la localidad temporal, tiene este tamaño y debe tener este nivel de éxito, pues para el nivel de fracaso del 5% o menos, pues no hagamos ahí, no vamos a hacer que el sistema tenga que ir a la RAM, porque con ese solo 5% de fallas se puede perder la inversión en caché. Porque la caché, el nivel de tecnología de la caché siempre va a ser superior al nivel de tecnología de los integrados de la RAM. Entonces los tiempos de respuesta, y como uno no sabe qué memorias le pone cada vendedor o cada usuario a su equipo, entonces a nosotros no nos sirve tener una sola caché con los datos calientes, instrucciones y datos calientes, que cuando falle se nos vaya todo al piso porque hay que ir hasta la RAM. Entonces ellos dijeron, no, venga, si una caché falla, que vaya y le pida los datos, pues a otra caché, que también está dentro del procesador. Entonces el tamaño de la sesión de usuario hay que dividirlo por niveles. Lo que más usa el usuario y lo que usa el usuario, pero con menos intensidad. E incluso lo que casi nunca usa el usuario, pero lo usa, también hay que considerarlo. Porque hay que tratar de resolverle el problema de buenos tiempos de respuesta de las aplicaciones en la sesión del usuario. Entonces eso nos va a obligar a usar diferentes niveles. Pero uno dice, si la caché la caché caliente, la que más se usa, debe tener tal tecnología, y esa tecnología lo que hace es permitirme soportar ese tanto por ciento de éxitos, pues las otras cachés no tienen que ser de una tecnología tan rápida. No puede ser lenta, pero no tiene que ser tan rápida como la caché caliente. Porque de todos modos, todas las cachés están dentro del procesador. Y cuando uno dice que una caché es más lenta que la otra, no sé, eso es como la paja. No sé si a ustedes les gusta ver carreras de carros y de Fórmula 1,
Esta tarde estaban transmitiendo la clasificación del Gran Premio de Interlagos en Brasil, perdón por decir Brasil, y las diferencias entre los corredores eran de milésimas de segundo. O sea, en esas carreras de Fórmula 1 son monoplazas de Fórmula 1 y un Renault 4. No, como que un Renault 4. ¿Y eso es para qué? ¿Para que corran? No. Aquí todos los carros que corran son de Fórmula 1. Habrá unos que tienen un motor más potente, un diseño más aerodinámico, un manejo de la suspensión mejor, lo que usted quiera. Yo de carros no sé. Pero todos tienen que ser de Fórmula 1. Y efectivamente, los diferentes niveles de caché son de Fórmula 1, pero hay unos Fórmula 1 más rápidos que otros. Y uno entenderá que mientras más rápida sea la memoria, posiblemente sea de menor tamaño. Y si es más lenta, puede ser de mayor tamaño. Y si hay otra más lenta, puede ser de todavía mayor tamaño. Entonces, el perfilado de la sesión de usuario que se les ha comentado, de que habría que ponerlo en 3 niveles, también hace referencia a las velocidades y a las cantidades de información que se puedan almacenar en esas caches. ¿Sí? Para implementar esas caches se utilizan memorias dinámicas y memorias estáticas, DRAMs y SRAMs, ¿sí? Ahí está como el chiste de la tecnología, de que porque es que una memoria es más rápida que la otra. Entonces, la DRAM, la memoria de acceso aleatorio directa, es la que utilizamos en nuestra RAM, esa tecnología, y dentro de las cachés utilizamos SRAMs. Y mire, SRAM quiere decir memorias de acceso aleatorio estáticas, porque actúan como una especie de firmware, no llegan a ser firmware, pero sí, ves, se pueden reescribir, pero funcionan con una tecnología que le da una velocidad mucho mayor para responder a los requerimientos. Esa es la solución de SRAM. No sé si se acordarán de la solución de RAM que vimos alguna vez, en donde había un transistor MOSFET y un condensador. Pues dentro de la caché, para que este chiste de la velocidad funcione, cada bit es representado 2 veces. Y si lo representa uno 2 veces, y como el dibujo lo señala, uno puede acceder al dato 2 veces en un mismo ciclo de reloj. Y ustedes entenderán que, oíste, ¿para qué necesito yo acceder el mismo dato 2 veces? Porque es que, como lo mencionamos antes, existe la computación paralela. Y la computación paralela decía que una misma tarea la íbamos a repartir entre varios núcleos de procesamiento, cada uno de ellos haciendo exactamente lo mismo, un hilado. Entonces, es muy sensato pensar que sobre un mismo bit pueden haber más de una demanda. En electrónico, más de una demanda, ellos lo reducen a 2. Porque es que más de una demanda podrían ser 10. Entonces, ¿de qué tamaño es el circuito que hay que hacer? No. Por lo menos pongámosle duplicación de funcionamiento a la memoria caché. Bueno, esto es más electrónica que cualquier cosa.
caché nivel 1. Que dijimos que íbamos a poner varios niveles de caché, cada uno con sus velocidades y sus capacidades de almacenamiento. ¿Sí? La memoria caché de nivel 1 o L1 es la primera caché sobre la que trabaja el procesador. ¿Sí? Cuando el resultado de la búsqueda es un éxito, entonces no hay ningún problema. Cuando no es un éxito, entonces hay que constituir la solución a esa cuestión. Y se supone que la memoria caché L1, la L1, es la más rápida. Y como dice ahí, está físicamente colocada lo más cerca posible a la unidad de control, a la unidad aritmético-lógica y a los registros del procesador. Y es que la distancia importa. A esta velocidad, sí. Si uno va en cicla, pedaleando, y ve que por allá se está atravesando una persona, pues a uno le da tiempo de cambiar de dirección o de frenar. Pero en esta cuestión, como la idea es que todo sea a alta velocidad, pues si es a alta velocidad, pues que recorra espacios más pequeños para que sea efectivo. No hacemos nada con tener alta velocidad y tener que recorrer grandes espacios. Pues por lo menos esa es la lógica de la electrónica. No sé si sea la lógica para todo. Mientras más rápida la máquina, pues que ocupe menos espacio. Ese caso se ve en el atletismo. La carrera de 100 metros planos, pues las chicas y chicos que corren eso casi que ni tocan el piso. Yo no sé si ustedes han visto una carrera de eso. Cuando enfocan las zapatillas de correr de esas atletas y atletas, cuando están en competencia, el contacto de la zapatilla con la línea de corrida es mínima, casi que vuelan. Pero si uno ve las carreras de 3.000, de 10.000 metros, de 5.000 metros, no, esa gente va rápido, pero hay que ir medio paseando porque es que nos tenemos que meter 5 kilómetros o 3 kilómetros. Los otros corren 100 metros, una cuadra, y ya se les terminó la carrera. Entonces, esta gente va más lento porque la distancia es mayor. Aquí entra la MMU, sí existe, pero como la MMU está presente en casi todos los procesadores modernos, entonces nuestra controladora de memoria es la que va a ser el puente de procesamiento entre la memoria física, DRAM, o sea, el gran almacén, los gigas que ustedes tengan ahí de memoria RAM, y la caché, nivel 1. Entonces ya le vimos, además de la MMU, tener implementada la memoria virtual, tiene otras tareas, y entre esas es cargar las cachés. Y es tan importante la cuestión de las cachés que dentro del diseño de la placa base, pues colocan unas líneas que comunican directamente la MMU con la caché y la MMU con la memoria principal. A esas líneas físicas las llaman líneas de caché. ¿Ok? Y uno debe pensar que para realmente que haya buena velocidad, también en esta transferencia, necesitamos que el procesamiento sea en paralelo, o sea, que no venga bit a bit del byte, sino que vengan todos los bits que puedan estar disponibles al mismo tiempo. Entonces, ahí adquiere cierta importancia y se necesita cierta coherencia entre el bitaje, el número de bits que tenga
la arquitectura de hardware y la MMU. Por eso, a ver, es una opinión personal, pero no sé para qué sirva, pero es una opinión personal. Cada uno de nosotros debería tener la experiencia alguna vez en la vida de armar un computador físicamente. Quitado eso, uno puede pensar, y este mundo es muy tramposo, por eso es que todo hay que verificarlo, uno tiene que verificar que todas esas cuestiones sean compatibles dentro de ella en el equipo. Porque hay una situación muy particular. Los usuarios no técnicos se acostumbran al computador. Como todo computador, a medida que se va usando, va disminuyendo su rendimiento, hay que hacerle mantenimiento. Eso lo sabemos nosotros, las personas técnicas. Las personas no técnicas se van acostumbrando a las velocidades del computador. En algunos cursos que he dado en otros sitios, llevo estos software que les he mostrado algunas veces, y otros de mantenimiento del equipo. Como son usuarios no técnicos, después de que corremos ese software y reinicializamos la sesión, los computadores quedan como un volador. Y muchos de esos usuarios me han dicho, profe, yo no sabía que mi computador funcionaba así. Porque como nadie me explicó que esto es como el cuerpo humano, que hay que bañarlo y cepillarlo y peinarlo y perfumarlo, lo que sea, pues a los computadores también hay que hacerles mantenimiento. Entonces, la gente se va acostumbrando a los tiempos de respuesta que le ofrece el computador sin preguntar el computador de qué nivel es. Si estamos trabajando con computación de 64 bits, entonces uno dice, pues entonces que se transfieran de a 8 bytes en cada lectura o escritura. Y si se acuerdan de la primera parte del curso, nosotros vimos cómo son las instrucciones ejecutables mostradas en códigos hexadecimales y que cada dos de esos códigos representaban un byte. Entonces uno dice, en cada lectura y escritura, en cada transferencia por las líneas de caché, debe ser muy obvio que se transmite o una buena porción de instrucciones o una buena porción del segmento de datos. Pero de todos modos hay que revisarlo. ¿Uno cómo revisa eso? Pues lo que hay dentro del procesador no hay cómo revisarlo, y todo lo que hemos estado hablando no hay cómo revisarlo. Si el procesador contiene eso a vista. La forma racional que uno debería hacerlo, porque el software también te engaña, es que me abrís la carcasa y yo le tomo una foto a la referencia que hay en el chip del procesador y voy y la busco. Y voy y averiguo en la página del productor de ese chip procesador qué es lo que debería contener el procesador. Yo sé que eso es medio extremo, pero discúlpenme, yo no confío en nadie, a veces ni en mí mismo, porque me he puesto zancadilla a mí mismo muchas veces en la vida. Y no es por pensar que el otro es malo, porque a veces la gente actúa sin conocimiento. Si al vendedor al vendedor le dicen, este equipo tiene esto, pues uno lo puede chequear por sistema operativo, pero sigo diciendo que es un chequeo por software. Yo no estoy viendo físicamente el objeto del que me habla el software. Pues si abro la carcasa, yo no le voy a ver las memorias cachés a ningún equipo, pero sí voy a ver la referencia del integrado. Y si uno no tiene experiencia en ver referencias de integrado para saber si eso no es, pues va y consulta en la página del fabricante del procesador a ver qué es lo que le están vendiendo. Porque cada letrica, cada numerito que haya en la identificación del chip dice algo
y puede ser totalmente diferente a otro chip que me quieren decir que es igual, pero oiga, este tiene el número, la letra A y este tiene la letra B. Ah, no, tranquilo, eso es lo mismo, eso es lo mismo. ¿Y vos crees que yo acabo de aterrizar en el planeta en paracaídas? Que no tengo ni idea de dónde estoy. La A es diferente a la B. Y si el fabricante del procesador le puso a esta A y a esta B, deben ser por algo, querido. Es que esa gente vive en el desocupe de usemos las letras del alfabeto a ver si nos queda más bonita la presentación del procesador. Pues esos pensamientos no existen. Entonces, uno siempre esperaría que un vendedor, una empresa vendedora de equipos, tuviese equipos en demostración, equipos que se puedan ir a ver, pero no funcionando, con la carcasa abierta. Hágame el favor, ábrame el computador. Yo quiero tomarle una foto a la placa base o unas fotos para ver los números de referencia de todos esos integrados, para chequear qué es lo que me estás vendiendo, querido. De todos modos es mi plata y yo tengo que decidir qué hago con mi plata. Si es para hacerlo a lo EPA Colombia, que se sube a un helicóptero a tirar billetes desde el cielo, pues eso lo hará esa señora que tendrá plata para botarla, yo no sé. Pero una empresa seria pues no va a empezar a botar la plata de la tesorería por las ventanas. Pues para eso que se lo regalen a los empleados. Entonces, sí, que cada pesito que se invierta esté lo mejor invertido posible. Y parte de ese chiste es tener la información suficiente. Uno no puede decirle después a la gerencia de la empresa que es que yo revisé y eso era lo que había. Que un gerente no le vaya a preguntar a usted, ingeniera, ingeniero, abrieron el computador para ver qué es lo que tenía por dentro. No sé si usted tiene automóvil o piensa comprar. Yo creo que dentro de las cosas que hay que hacer es, oiga, me hace el favor y me abre el capó. Yo quiero ver el motor, yo quiero ver el inyector, yo quiero ver el refrigerador, yo quiero ver un montón de cosas. Y ahora tomarle foto a las cosas no es nada raro. Ir a buscar, oíste, esta referencia de este motor, si es lo que me están vendiendo o no. Porque motores deben producir en todos los lugares del mundo. Hay un montón de motores de carros hechizos que hacen en Rumania y que les ponen una etiqueta y ya se convirtieron en Volkswagen o en BMW o en Piaggio, son un montón de cosas. Oíste, este motor sí es de ustedes. Sí, sí, sí. Y va uno busca y es un motor rumano. Y no es que los motores rumanos sean malos, son pésimos. Entonces no me vas a decir que a los 2 meses el motor me va a pedir cambio de alguna cosa. ¿Qué te pasa? Que la garantía, no, pero es que de todos modos, si el motor le falla a uno, no es que hay en el carro o en la moto, lo que sea. Y eso no se lo van a pagar. El tiempo que usted no tiene su vehículo, que ya lo compró y que lo está pagando y que resultó que el motor era falso. O era un motor ahí medio hechizo. Ah, nosotros le respondemos, sí, y por los días que no estoy con automóvil o moto, ¿quién me va a responder? ¿Quién me va a pagar todo el costo del transporte? Porque no siempre se puede montar en bus ni en metro, a veces hay que ponerle la mano a un amarillo y esos no son baratos. Muy bien, entonces, como de pronto también les había mencionado, yo tengo muy mala memoria, la caché nivel 1, la L1, implementa la arquitectura de Harvard. Es la primera solución hacia la migración a Harvard. Está claro para todo el mundo de la computación electrónica que los procesadores tienen que convertirse en procesadores Harvard modificados. Pero esta gente tiene experiencias en hacer procesadores von Neumann. Entonces vamos haciendo la migración de a poquitos. Total, la gran mayoría de personas que usa computador ni sabe que existe ni von Neumann ni Harvard.
No sé cuántos de ustedes conocían esas diferencias y que hay computadores de uno y del otro más. Para uno un computador era un computador. Ah, que tiene procesador y... Ah, sí, eso también lo aprendimos, que tiene procesador y memoria y entrada y salida. Pero no sé si hasta los días de hoy ustedes habían considerado qué tipo de arquitectura tenía el procesador. Pero ya les explicaron, no es que estamos haciendo un doctorado aquí en arquitectura de hardware, estamos haciendo un postdoctorado. Entonces, oíste, los equipos modernos con los procesadores modernos vienen con cachés. Ahora, la caché L1 se divide en dos, pues para hacer hardware, se divide en un pedazo de caché de instrucciones y un pedazo de caché de datos. O sea, L1I y L1D. Si quiere le agregan caché, pero es que cuando uno le dicen L1 y estamos hablando de procesadores, pues el único L1 que yo conozco, y no me las sé todas, es que me están hablando de cachés. Entonces, la caché 1 es una caché hardware. Y por lo tanto, si le dicen, oiga, la caché 1 de este equipo que le estoy ofreciendo tiene 512 megabytes. Y dice, wow, qué chéveridad. ¿Oíste vos? ¿Y sabes cuántos son para instrucciones y para datos? Y ahí uno mató a la persona. Por lo general ahí la mató. Porque la persona dice, ¿cómo así que cuánto para datos y cuánto para instrucciones? La gente no sabe que así funciona el computador. Pero usted ya lo sabe, ya desde ahora lo sabe. Y entonces, si usted va a ir a comprar un equipo, si va a recomendar un equipo, si va a recomendar un procesador o va a comprar un procesador y moderno, pues hay que datearse. ¿Oíste? La L1, el split, la división de la L1, ¿qué porcentaje le da a instrucciones y datos? Entonces, uno ya puede hacer el razonamiento. Nosotros tampoco acabamos de aterrizar en el planeta en paracaídas. De una aplicación de software cualquiera, pero de nivel interesante, o sea, de nivel comercial, no las prácticas que le ponen a uno en la academia, ¿qué es lo que más se encuentra? ¿Una aplicación tiene más instrucciones o datos? Y datos locales, pues. Usted me dice, es que accede a las tablas de las bases de datos y esa base de datos es gigantesca. Entonces uno dice, claro, la caché de datos debe ser gigantesca. No. Ojo que uno los queries los va consumiendo registro a registro. Uno no tiene que tragarse todo ese montón de información de una. Por lo general, las aplicaciones tienen más instrucciones que datos. Incluso si no fuese así, el software sería una locura, porque uno tendría que utilizar mil variables y 200 instrucciones. Y uno dice, eso no es así. Pues eso será en cualquier mundo imaginario. En el mundo real, usted cuando escribe software, usa y reusa las variables locales, globales y paramétricas dentro del código. A uno por lo general le preguntan es cuántas instrucciones tiene la aplicación para estimar el esfuerzo, no cuántas variables y constantes tiene la aplicación. Si hay que escribir 100.000 instrucciones, y ese es el cálculo anterior, entonces uno dice, ustedes escriben las 20.000 que tienen que ver con esto, ustedes escriben las 40.000 que tienen que ver con esto, ustedes escriben las 10.000 que tienen que ver con eso, porque no todas las instrucciones tienen la misma dificultad para escribirse y hacerse útiles. Entonces uno reparte el número de instrucciones o el bloque de instrucciones, la funcionalidad, ciertas funcionalidades de la aplicación entre diferentes grupos de trabajo. Y lo que les pone a hacer es escribir instrucciones. Entonces uno sí se puede sospechar que la caché
de instrucciones no sea del mismo tamaño que la caché de datos en el E1. Y es que en el E1 es el único que puedo hablar de esto. Entonces, ese datico también hay que saberlo porque se acuerdan que hay que perfilar el hardware de acuerdo con lo que vaya a ocurrir en las sesiones de usuario. Entonces, me va a interesar que el split de información de L1 pues soporte las aplicaciones en foreground, las que uno sabe que más va a utilizar el usuario. Y obviamente asociadas a esas instrucciones van a haber unos datos, pero no son en tanta cantidad, ¿sí? Y más aún, si fueran en mucha cantidad, a nosotros nos enseñaron que esos grandes volúmenes de datos tienen que provenir de almacenamientos secundarios. Eso no es tan trivial de tener toda esa información cargada en RAM. Entonces, el primer camino hacia hardware para poder liberarnos de von Neumann, entre algunas cosas que se han hecho, es la creación de la caché L1. A ver si no me pasé, sí me pasé. Muy bien. Van a haber diferentes formas de manejar esa información. A ver, recuerden que con la caché lo que queremos es implementar una solución en la cual la mayoría de los datos que vamos a necesitar, datos en forma de almacenamientos, instrucciones, van a estar ahí en la caché, ¿cierto? Entonces, la pregunta es cómo organizamos la caché, porque no solo es que tenga la tecnología de alta velocidad, no solo es que la MMU cuente con las líneas caché de alta velocidad, sino, oíste, cómo se accede a la caché, cómo es que la memoria virtual va y se come las instrucciones y los datos que hay en esa caché para que las cosas se corran más rápidamente. Entonces, a las cachés las organizan en conjuntos, ¿sí? En los cache sets o conjuntos de cachés. Y ahí les explican unas cosas sobre cómo funciona ese asunto, pero la idea es que dentro de la misma caché, usted ya lo que puede hacer es generar una organización dentro de ese integrado que permita que los accesos sean tremendamente rápidos. O sea, no es simplemente vaciar en las cachés los datos y que eso funcione como tenga que funcionar. No, incluso funcionando con el reloj del procesador y estando a tan poca distancia física del resto de unidades electrónicas del procesador, necesitamos algún protocolo sensato de acceso a la caché. No, esto no me interesa aquí. Déjenme, esta sí. Cachés nivel 2 y nivel 3. Las que les traté de contar ahora, que tratan de reemplazar el acceso a DRAM. Entonces, mire, con lo que les han contado ahora, ya uno no debería decir RAM. O sí lo puede decir, pero en unos términos muy abstractos, porque RAM está resultando ser también las cachés. Y RAM también va a estar resultando ser la porción de disco que se engulle la memoria virtual. Y RAM también puede resultar siendo algunos ROMs que tengamos ahí, que como están ya quemadas, se puede leer. Es que el que estén ya precargadas, preconfiguradas con instrucciones y datos, no excluye que yo pueda seguir funcionando con esas memorias ROM, tal y como lo hago con cualquier memoria. La leo, lo que no puedo hacer es escribirle,
porque el mismo integrado me va a decir, pero es que usted para escribirme tiene que hacerlo de tal forma. Por eso las actualizaciones de la UEFI BIOS y de alguna ROM se tienen que hacer directamente con una aplicación o desde el sitio del fabricante del computador. Porque si no nos podemos pegar una descachada tan violenta que el computador queda inservible. Un simple pisapapeles. A ese nivel ya sí es la dificultad de eso. Entonces, ya hablando técnicamente en arquitectura de computadores, a uno le dicen DRAM y uno ya tiene que entender que le están hablando de la RAM principal que trabaja con una tecnología que es de capacidades en respuesta menores a las cachés. Pero si usted no quiere decir cachés, diga es DRAM, es RAM. Y se supone que si el otro medio entiende este asunto, sabe de qué está hablando usted. Y la motivación es exactamente la misma que les explicaron ahorita con respecto a no tener que ir a la DRAM, sino directamente a cachés, a esos RAMs. Pero también lo mismo, si el usuario en realidad tiene en su perfilado de sesión de trabajo, tiene 10 aplicaciones, pero hay 3 calientes, las 3 calientes van a L1 y las otras 7 las podemos aterrizar en la caché nivel 2 y nivel 3. Y miren lo que le acabo de decir, uno ya puede tener preconfigurado la carga de aplicaciones para la sesión de usuario, que eso no tiene nada de extraño. Pero esa preconfiguración de lo que casi que tiene en el arrancado del sistema operativo las aplicaciones de usuario, pues hay que balancearlas entre esas cachés. Eso lo hace el sistema operativo. Por lo tanto, la configuración de qué tan caliente o tan fría es una aplicación en una sesión de usuario se hace vía el sistema operativo. Entonces hay que preguntarle a cada sistema operativo cómo le perfilo las aplicaciones que quiero que me atienda en una sesión de usuario. Mire, puede que suene hasta grosero, pero uno sí podría decirle al usuario, oiga, a cualquier usuario, no tiene que ser en una empresa. Según lo que conversamos, usted me cuenta que necesita correr estas aplicaciones, pero como que a usted le da como a veces la chiripiolca de correr un videojuego o hacer minería de datos, o yo no sé qué pendejadas hace la gente con sus computadores. Yo le puedo pedir un favor, le dice uno a la persona. Alguna de esas cosas usted no las puede correr en su celular. Total, es un videojuego o es cualquier otra cosa. Y los smartphones de ahora como que aguantan eso. Porque si yo perfilo el equipo con base en esas aplicaciones calientes y más frías que tiene el usuario, y el usuario de repente le da por correr un videojuego, uno puede entender que la magnitud de un software como un videojuego, pues se come las cachés. Es muy fácil que se coma las cachés. Y entonces yo sí le recomendaría, oiga, si vamos a permitir eso, si usted quiere tener una sesión de videojuego o de cualquier otra aplicación bien pesada, que no estaba dentro de lo que clásicamente entendemos en el perfilado que le hicimos, entonces yo le voy a pedir que cuando vaya a correr ese videojuego o esas aplicaciones pesadas, no corra las otras. Y segundo, que suena por eso como que el computador no quiere funcionar. Y segundo, cuando termine de correr esas aplicaciones, me hace un favor, reinicia la sesión de usuario. ¿Pero por qué? Yo le digo lo siguiente, mientras que las cachés se refrescan
con las nuevas aplicaciones que usted va a empezar a correr después de haber terminado el videojuego, un intervalo de la sesión de usuario va a ser inestable con respecto al hardware, en el sentido de que como las cachés apenas se van a empezar a llenar, van a haber muchos errores de caché cuando usted empiece a correr la aplicación. Entonces la aplicación va a correr, en principio, más lentamente, porque se la va a pasar haciendo accesos a DRAM, no a las cachés, porque las cachés van a dar error, porque yo no tengo cargado eso. Yo lo tenía cargado y a usted le dio por correr un videojuego. Naturalmente el sistema operativo dijo, chao con todo lo que teníamos en caché. Llegó una aplicación más pesada que demanda más memoria en instrucciones y datos y la tengo que hacer aterrizar en las cachés. Se terminó de jugar el videojuego y usted empieza a correr otras aplicaciones. Pues cada aplicación nueva que corra, porque las cachés se llenaron con el videojuego, con las otras aplicaciones pesadas, las cachés hay que renovarlas. Y para no dar una mala sensación de que algo esté fallando en esas aplicaciones que corremos después de correr el videojuego, las aplicaciones pesadas, la recomendación que se hace es reinicie la sesión de usuario. Por eso le dijeron que antes de correr la gran aplicación, el videojuego, lo que sea, cierre las otras aplicaciones. Profe, pero si las cierro, desaparecen de caché. No, recuerde que en computación nada se borra. Se sobreescribe por falta de espacio. Pero si hay espacio, se utiliza el espacio que esté libre. Pero la aplicación pesada se supone que se comió las cachés. Entonces no hay espacios libres. Entonces tengo que recargar, refrescar las cachés con nuevas aplicaciones. Entonces, venga, para no enloquecer al sistema operativo, reinicie la sesión de usuario. La caché L2 y la caché L3 son memorias von Neumann, que uno las podría pedir que fueran Harvard, sí, pero ya le cambia el precio al equipo. Esta gente le vende lo que usted le pide, desde que usted tenga la capacidad de pago. Entonces uno piensa, pues para los servidores debería ser una bacanería que las cachés, sus procesadores, fuesen grandes. Y como es un servidor, es posible que una misma aplicación esté siendo por hilado utilizado por muchos usuarios. Entonces, ¿para qué vas a estar cargando cada momentico la aplicación al procesador? Mejor metela dentro del procesador. Pero, sabes que si es servidor, necesitamos posiblemente los 3 niveles de caché, pero uno entenderá que las máquinas servidoras tendrán una tecnología un poquito más avanzada que las tecnologías que nos venden en nuestros equipos personales y también en los equipos de las empresas. Los servidores siempre serán especiales y requerirán una tecnología más avanzada de la que comúnmente se encuentra. ¿Sí? Entonces, que una máquina sea von Neumann o Harvard en la actualidad depende de la capacidad económica de la persona que está comprando el computador. Se entiende que mientras más alto sea la capacidad del procesador, no solamente me están hablando del número de núcleos y de otras pendejaditas que tenga el procesador, también me tienen que estar hablando de las cachés. ¿Sí? Ahí están las relaciones. Una caché L2 es 4 u 8 veces más grande que una caché 1, tanto en instrucciones como datos combinada. Y el tiempo de acceso es 2 a 3 veces mayor. O sea, tiene muchísima más capacidad
pero es mucho más lenta. Entonces también aquí, ojo pelado bebé, con el cuento que le echan a uno sobre las cachés. No veas que le estoy dando una caché gigantesca, sí, pero eso es tortuga comparado con la otra. Y yo sé que la L2 tiene que ser más grande que la L1, pero no me eches el cuento del procesador por el tamaño de las cachés L2 y L3, si las tiene, pues. Échame el cuento sobre la caché L1, que esa es la que en realidad potencia al procesador. La caché L3 es más grande que la caché L2 y es 3 a 4 veces más lento que la caché L2. Por lo tanto, la caché L3 es de 9 a 16 veces más lento que la caché L1, pero tiene una capacidad ya mucho más grande. Ya le dicen, oiga, la L3 se la vendo con un montón de megas, incluso he visto cachés L3 de 1 giga. Y uno dice, más aún que están colapsando el procesador, el computador en el procesador. O sea que un computador moderno suena a que muéstrame el procesador que tiene y toda la potencia. Y asociémosle a eso entrada y salida y una DRAM de un tamaño que sea lo suficiente para servir de bodega, para no tener que estar yendo al disco cada 5 minutos a obtener instrucciones o datos. Entonces, procesador, la RAM en menor término y ahora sí, ¿cuáles son los dispositivos de entrada que usted quiere? Ah, es que yo quiero una pantalla muy grande. Ah, venga, hablemos de pantallas grandes. Eso le va a costar tanto. Si la pantalla tiene tal resolución, le cuesta otro poquito más. Entonces, ¿en qué termina uno negociando? El procesador. En una importancia relativamente mediana, el tamaño de la RAM. Y en una importancia casi tan grande como el procesador, los dispositivos de entrada y salida. Eso más o menos es un análisis racional, entendiendo que yo al procesador lo escogí por el perfilado de la sesión de usuario que hago. Ya los dispositivos de entrada y salida, pues, serán condiciones particulares. Usted dice, oiga, ¿de qué tamaño es una pantalla que sea agradable para utilizar? Pues mire las pantallas de los smartphones. Eso no es tan grande. Pues a mí no me diga que eso es el tamaño de una pantalla de un laptop. Pero a pesar de ser tan pequeñas, tienen una altísima resolución que compensa el tamaño con la nitidez de las imágenes que uno alcanza a observar ahí. Antes, vea, ya estamos peleando de otra cosa, de cuáles son las características de la pantalla. El ratón es qué, la tarjeta de red es qué, el micrófono, los parlantes. Eso me da puertos HDMI, me da puertos PCI Express, tengo puertos USB, qué es lo que me están ofreciendo de entrada y salida y qué de esos dispositivos de entrada y salida ya vienen incorporados en el equipo. Obviamente, para que todo ese hardware funcione, tiene que tener un sistema operativo que explote todas esas capacidades del hardware. Entonces, a ver qué sistema operativo me estás ofreciendo. Y ese sistema operativo, cada cuánto se actualiza y cada cuánto lo parchan. Porque ustedes saben que muchos parcheos del sistema operativo significa reiniciar la sesión de usuario. Cuando a mí me aparece un simbolito aquí en la barra de herramientas, yo dije, hasta aquí me llegó la sesión de usuario. Empiezo a guardar, a cerrar todo, porque ese aviso es aviso de sistema operativo, de que tiene que hacer una actualización. Yo digo, no, pues hasta aquí llegó la sesión de usuario, cerremos todo y activemos la actualización. Y esa actualización puede tomar 5 minutos, 4 minutos, entonces es tiempo muerto que uno tiene a ese respecto. Cuando nosotros desarrollamos software,
nosotros no nos imaginamos nada de esto de las cachés ni nada de ese montón de cosas. Pero ya les he dicho que hay una petición, una solicitud desde el hardware para que sea explotado como debe ser, y es que usted desarrolle aplicaciones de software que quepan en todo lo que yo le he dicho en este momento. Hay 3 niveles de caché, la primera es hardware, las otras dos son von Neumann, y sumadas tienen tanta capacidad. Y eso no importa la suma, con todo el respeto, cuánto da. Lo que importa es que esa suma de las cachés coincida con la demanda del perfilado de la sesión de usuario que usted habrá montado, que habrá definido. Hágaselo con usted mismo. Active algún software o pídale al sistema operativo que le muestre qué hace en cada sesión de usuario. Y vaya usted perfilando qué es lo que hace con su equipo. Incluso lo puede hacer contra horas y contra todas esas cosas. Pues no hay ninguna dificultad al respecto con eso. Y ahí le puede quedar adecuadamente dimensionado el equipo que usted quiere comprar o quiere recomendar que se compre. Muy bien, Inges, los molesto hasta esta hora porque el otro tema lo quiero ver la otra semana. Con mucho gusto si hay comentarios y preguntas. Profe, es cierto que la actividad, la 4, ¿La qué, hasta los perdón? ahora. No te escucho bien, se suena entrecortado, disculpame. ¿La qué? La actividad de la recomendación, ¿esa Sí, la podemos hacer hasta el domingo o mañana? pues venga, seamos serios como lo hemos sido con todo. Las actividades del 40% se pueden entregar hasta el 5 de diciembre. Según la programación del compromiso académico, debe ser en la semana 14. En esta, o sea, ¿cierto? Sí. Porque la otra es para la semana 16, creo, no me acuerdo, ahí sí me corcho a mí mismo. Sí, ingeniero. Oficialmente debe ser hasta cuando diga el compromiso académico. Entre nosotros, colegas, porque yo tengo que asentar el 40% al 5 de diciembre, porque el 4 de diciembre se termina oficialmente el semestre, entonces al 5 de diciembre tengo que asentar ese 40%, entonces entre nosotros, la fecha última de entrega de estos 3 últimos eventos evaluativos es esa fecha, el 5 de diciembre. Pero como usted también está estudiando otras materias, espero que no vaya a dejar juntar todo para ese fin de semana, porque si no se va a enloquecer. A no ser que ya haya ganado pues esta materia. No tengo ningún problema con eso. Le contesté, ingeniero, creo que sí, ¿cierto? Sí, vale, profe. Ok, con mucho gusto. Profe, una pregunta. Sí, dígame. Ahí en el evento evaluativo dice que, pues, que uno debe recomendar y como demostrar cada montón de ítems, ¿cierto? Entre esos ítems está la memoria caché. Correcto. ¿Cuál es su usuario? ¿Qué dice el enunciado que es su usuario al que le va a recomendar la compra de equipo? Es Un estudiante de séptimo semestre de ingeniería de sistemas, ¿cierto? Sí, señor. Correcto. Obviamente el equipo que le están pidiendo que recomiende va alrededor del uso de un estudiante, o sea, los problemas son académicos. Yo no sé si el estudiante también trabaja, pero si el estudiante trabaja debe tener sus equipos en el trabajo. Así lo veo yo. Si estoy equivocado, ustedes me dicen. Por lo tanto, la mayoría de ustedes estuvo o tiene algunas materias todavía del séptimo. Entonces usted más o menos puede darse cuenta y si coge el plan de estudios, pues se fija qué materias faltan en séptimo, octavo, noveno y décimo. Y de acuerdo con eso puede perfilar el uso del computador. Pues yo espero pues que tenga compañeros o ingenieros que ya hayan estudiado, ingenieras o ingenieros que ya hayan estudiado esta carrera y que de pronto sean del ITM y usted le puede preguntar, oíste, ¿qué te pusieron a hacer en esta materia? ¿Qué te pusieron a hacer en esta materia? ¿Qué software utilizaron?
entonces vos más o menos te puedes dar cuenta de qué demandas, porque si no ir a buscar a la red, oíste, están utilizando Visual Studio tal cosa, con tales características, pues preguntemos cuánto es la carga de procesamiento de esas aplicaciones. Y entonces ahí más o menos te puedes dar cuenta de qué necesidad de DRAM y de SRAM, o sea, de cachés, vas a necesitar en el equipo que vas a recomendar. No le compres o no le recomiendes un equipo a un estudiante de séptimo semestre para videojuegos, a no ser que los videojuegos hagan parte de lo que haya que desarrollar para terminar la carrera de ingeniería de sistemas. No, dimensionáselo para eso, para lo que necesita para el estudio. Que uno entiende que si va a pedir otra cosa, pues a eso se le agrega. Pero eso, el videojuego, a manera de ejemplo, no es el centro de la recomendación. El centro de la recomendación es que la estudiante o estudiante de séptimo a décimo pueda tener una máquina durante esos 2 años y medio que le permita hacer todas las prácticas. Esa es más o menos la idea. No le metas cosas raras. Solamente lo estrictamente necesario, que uno sabe que cualquier otra cosa, pues se aumentan las capacidades de algunos elementos del hardware, pero lo básico es que le sirva al estudiante para estudiar. ¿Te parece? Listo, profe, entendido. Con Muchas mucho gracias. gusto. Sí, señor, por supuesto. ¿Alguien más con mucho gusto? Kidoki. Okidoki, entonces, muchas gracias por asistir a clase, se cuidan bastante, nos vemos la próxima semana, que les vaya muy bien. Gracias, hasta luego. Gracias. De verdad, Luego. claro, por supuesto, que estén muy bien, feliz noche.